Bienvenidos a Ronnie Analiza. María Corina lo dijo todo. Maduro mantiene a Venezuela secuestrada y solamente va a salir a través de la presión por la fuerza. Negociar con Maduro desde una posición de inferioridad, de menos capacidades, como lo quiere aparentemente hacer la oposición venezolana, sería prácticamente la resignación a la derrota total del pueblo venezolano en la búsqueda de su libertad. Primero vamos a escuchar de manera íntegra todo el mensaje de María Corina Machado y después haremos un comentario. Veamos. Venezolanos, estamos viviendo una situación muy compleja y por eso quiero hablarles por la calle del medio. El régimen una vez más está montando una gran estafa y hay que desnudarlos. Yo te pregunto, si saquearon el país y han sometido a la pobreza intencionalmente a los venezolanos, ¿tú crees que van a resolver la crisis humanitaria? Si la justicia internacional ha comprobado que se trata de un conglomerado criminal que tiene vínculos con el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, ¿tú crees que van a ceder el poder voluntariamente? Si saben que más del 90% de los venezolanos los queremos fuera del poder, ¿crees que van a hacer elecciones limpias donde van a salir derrotados? Tenemos que poner los pies en la tierra. Este régimen nos ha declarado la guerra a los venezolanos. Han entregado Venezuela a sus cómplices para avanzar en un programa de dominación que tiene en la mira a los demás países de la región. Son criminales de lesa humanidad que utilizan el sufrimiento de los venezolanos como un arma de control social y de negociación en sus falsos diálogos. Por eso, nuestro propósito no es una elección, es la liberación de Venezuela. ¿En qué consiste esta nueva gran estafa? Como destruyeron la economía y les han cerrado las fuentes de financiamiento criminal, necesitan desesperadamente que le quiten las sanciones. Para eso necesitan esconder la crisis humanitaria y dar una imagen de normalización hacia el mundo. Además necesitan desmoralizar a los venezolanos, que aceptemos que lo que queda es esta jaula en la que han convertido a Venezuela. Es decir, o te resignas a la jaula o te vas. Para avanzar en este sentido están haciendo tres cosas. La primera, una supuesta apertura económica, que no es más que una transacción entre mafias. Rematar lo que queda de Venezuela y sus empresas a precio de gallina flaca a los que entren en esta dinámica de extorsión y corrupción. Yo te pregunto, ¿quién se beneficia si quitan las sanciones? ¿El productor decente, el consumidor o tú o los que están haciendo negocios con la tiranía? En segundo lugar, unas nuevas farsas electorales. Porque no hay nada que legitime más a la tiranía, que dé una imagen de normalización y apaciguamiento que una farsa electoral. Pero te pregunto, ¿estos son elecciones o son asignaciones? Quienes están negociando con la tiranía supuestas condiciones mínimas, lo que están es buscando asignaciones mínimas para ellos. ¿De qué sirven 5, 7 gobernadores, 1 o 2 rectores, si igualito el TCJ, la FAN o el COQUI les pasa por encima? Una elección de verdad es aquella que tiene condiciones indispensables para que tu voto elija. Y por supuesto, en tercer lugar, las farsas de diálogo. Una y otra vez ofreciendo migajas, pero en el fondo no están dispuestos a ceder nada que implique poder. Todo esto lo que busca es que tú te rindas. Y una persona puede decidir rendirse, pero quien le pida al pueblo que se rinda no es un líder, es un cómplice de la tiranía. Para entender lo que pasa en Venezuela y cómo salimos realmente de esto, hay que comprender cómo se resuelve un secuestro. Un secuestrador solo negocia cuando se siente rodeado, cuando sabe que no tiene escapatoria. Sin fuerza coercitiva, sin amenaza real, jamás va a soltar a los rehenes, y muchísimo menos si quienes negocian son también rehenes. Venezuela está secuestrada por Nicolás Maduro y por su régimen, y hay que rodearlos. La construcción de este cerco puede lograrse con la consolidación de la coalición de las democracias fuertes de América y de Europa, y junto con nosotros construir esa fuerza coercitiva. Un secuestrador solo negocia cuando su situación empeora cada día. Y en este sentido, las sanciones, las objeciones a su financiamiento y a su tranquilidad son instrumentos efectivos. Pero al rehén hay que mantenerlo con vida, incluso en pie de lucha. Por eso, toda la operación de defensa de los derechos humanos de los venezolanos, de protección y de iniciativas de ayuda humanitaria son indispensables. Finalmente,
Para que el criminal ceda, suelte a las víctimas y vaya a la solución final, hay que darle incentivos. Aquel que actúe y colabore de manera decisiva en la solución final es el único que puede aspirar a una concesión. Eso sí, a cambio de una acción contundente y definitiva. El propósito de una verdadera negociación es uno solo: la salida del régimen y la liberación de Venezuela. No es que hagan una jaula más grande a cambio de alpiste para los negociadores. Por eso, los venezolanos no vamos a aceptar que en nombre nuestro acuerden una solución satisfactoria para ellos que no lo sea para la gente. No tiene ningún sentido pragmático sentarse en una negociación para la liberación de Venezuela si antes no se obliga al régimen a poner sobre la mesa su pliego de peticiones para entregar pacíficamente el poder y a cometer una serie de acciones concretas que demuestren esa voluntad. Entre estas, y como mínimo, la liberación incondicional de todos los presos y perseguidos políticos, civiles y militares, la distribución de la ayuda humanitaria sin control ni condicionamiento alguno por parte del régimen y la expulsión inmediata de todos los agentes cubanos a lo largo de la cadena de mando del sistema de tortura y represión. Esto, por supuesto, no lo van a hacer voluntariamente, hay que obligarlos, y para eso es el cerco. Mientras tanto, quien se siente a negociar con el régimen, lo que estás dándole más tiempo a Maduro y agonía a los venezolanos. Yo te convoco a avanzar por la ruta dura y la correcta, a luchar, a no caer en trampas, a no resignarte a jaulas más grandes y cómodas. Aquí nadie quiere jaula. Lo que Venezuela quiere es reventar la jaula. Bien, para nadie es una novedad que toda Venezuela se encuentra secuestrada. Para nadie tampoco es una novedad que poco a poco las condiciones de vida en Venezuela están pasando a convertirse en imposibles de tolerar. Ya no estamos hablando de la hiperinflación, la falta de agua, la falta de luz, la falta de transporte, la falta de dinero en efectivo, la pésima salud, la pésima educación. Ya no estamos hablando solo de eso. Ahora también existe una convivencia con grupos irregulares que han tomado básicamente el poder en Venezuela. Ya Maduro no se debe simplemente a lo político en Venezuela. Le debe favores al G2 cubano, le debe favores a las FARC, al ELN, le debe favores a Hezbollah. Es decir, Maduro ha vendido el país, con el único objetivo de que todos estos grupos sirvan como escudo para una eventual insurrección popular, un levantamiento de las mismas Fuerzas Armadas o una intervención extranjera. Lo cierto es que si en este momento no existen condiciones para negociar nada con Maduro más allá de las simples sanciones, ir a una negociación con Maduro sería la peor de las ideas. Y hay algunos miembros en la oposición venezolana que están hablando de esta posibilidad. Esperemos que realmente no decidan hacer eso, porque lo único que van a lograr, como bien decía María Corina, es algunas condiciones. Tener 6 o 7 gobernadores de los diferentes estados que pertenezcan a la oposición. Tener 2 o 3 rectores del Consejo Electoral que pertenezcan a la oposición. Tener el 30% de los municipios de Venezuela que pertenezcan a la oposición. De nada sirve. Al final de cuentas, aquí la situación es mucho más profunda. Es el sistema de justicia, es el control de la Constitución, la transgresión de los derechos humanos, el sistema económico. La vida misma del venezolano está afectada por todos estos aspectos. Cambiar Venezuela, recuperar la libertad para Venezuela implica modificar eso, el sistema de justicia, el sistema penal, el régimen económico, todo el sistema de cumplimiento de derechos humanos, modificar también todo eso que ha generado la situación grave de crisis humanitaria, el servicio eléctrico, el servicio de agua, el acceso a la comida, el acceso a la salud, a la educación. Para eso se necesitan grandes medidas, no parchecitos como resultado de la negociación. Al final no se va a resolver nada. Tal vez algunos políticos se acomoden cómodamente y terminen de esa manera negociando la libertad del pueblo venezolano, que ya está tan cansado, tan venido a menos, tan agotado por esta situación de la crisis humanitaria,
que se ha ido agudizando en los últimos, yo diría 4 años, cada vez peor, de manera imposible de sostener. Y ahora la pandemia no está haciendo nada fácil esto. Ahora aparentemente Venezuela ya tiene casos de la cepa brasilera y está empezando a incrementarse eso de manera exponencial. Por supuesto, eso no nos va a generar a ningún país de Latinoamérica nada bueno. Más migración, más crisis, más problemas. Y si no se hace nada para ayudar a Venezuela, el siguiente país, nada raro que sea Bolivia o Ecuador o Argentina, incluso el mismo Perú o Colombia, podrían estar en riesgo de entrar en este proceso, porque si a un dictador con vínculos con el terrorismo y el narcotráfico, como lo es Maduro, no se le hizo nada, entonces en los otros tampoco se va a hacer nada. Esa es la realidad. Por eso es que se necesita con urgencia que la comunidad internacional, desde los Estados Unidos y la Unión Europea, tomen decisiones más radicales, más claras, más contundentes contra la dictadura madurista. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.